Hubo un tiempo en que Daniela Luján era el rostro más reconocible de México, la niña más famosa del país, la protagonista de Luz Clarita, la telenovela infantil que paralizaba a millones de familias cada tarde. Su cara estaba en todas partes, en revistas, en comerciales, en juguetes. Era imposible encender la televisión mexicana en los años 90 sin ver a Daniela Luján. Y luego, simplemente, desapareció. No de forma dramática, no con escándalo, sino gradualmente, silenciosamente, hasta que un día te das cuenta de que hace años que no sabes nada de ella. Y lo que descubrirás en este video sobre por qué una de las estrellas infantiles más grandes de México eligió desaparecer de la industria que la hizo famosa, cambiará por completo tu forma de ver el precio de la fama infantil. Esta es la historia de Daniela Luján, o más precisamente, es la historia de Daniela Luján Pérez Torres, tan nacida el 5 de abril del año 1988 en la Ciudad de México. Una niña con talento extraordinario que fue descubierta a los 4 años de edad, que conquistó México con su carisma, que parecía destinada a reinar en la televisión mexicana durante décadas, pero que en lugar de eso se alejó, se escondió, desapareció de los reflectores de formas que todavía generan preguntas sin respuestas claras. Pero antes de llegar a la desaparición, necesitas entender la gloria. Porque sólo cuando comprendes lo masiva que fue la fama de Daniela Luján, siendo apenas una niña, puedes entender lo significativo que fue su decisión de alejarse de todo eso. Estamos en el año 1995. Daniela Luján tiene 7 años de edad y es elegida para protagonizar El diario de Daniela, una telenovela infantil producida por Televisa. No es su primer trabajo, ya había aparecido en algunas producciones menores, pero es el que la pone en el mapa. O según cuentan quienes trabajaron en esa producción, Daniela era niña prodigio. Tenía talento natural para la actuación. Podía llorar a demanda. Memorizaba diálogos largos sin problema. Y tenía ese carisma especial que hace que la cámara la ame. Era, en palabras de varios directores de esa época, estrella nata. El diario de Daniela fue éxito moderado, pero lo suficientemente exitoso para que Televisa viera potencial en esta niña. Y en el año 1996, cuando Daniela tenía apenas 8 años de edad, le dieron el papel que cambiaría su vida para siempre. Luz Clarita. Luz Clarita no fue solo telenovela infantil exitosa, fue fenómeno cultural. La historia de una niña huérfana con corazón de oro que enfrenta adversidades terribles, pero que mantiene su bondad y optimismo, resonaba con millones de familias mexicanas. Y Daniela Luján, con su rostro angelical y su actuación genuina, era perfecta para el papel. Pues según los reportes de la época, Luz Clarita alcanzaba ratings espectaculares. Familias enteras se reunían frente al televisor cada tarde para ver el siguiente capítulo. Los niños querían ser como Luz Clarita. Los adultos lloraban con sus sufrimientos. Era programa que unía generaciones. Y Daniela, a los 8 y 9 años de edad, se convirtió en la niña más famosa de México. Su imagen estaba en todas partes. Muñecas de Luz Clarita, mochilas escolares, ropa, juguetes, revistas dedicadas completamente a ella. Era nivel de fama que pocos adultos alcanzan, y ella lo estaba experimentando como niña de primaria. Físicamente, Daniela era distintiva incluso de niña. Cabello castaño largo, ojos expresivos,
sonrisa dulce, y esa cualidad indefinible que algunos niños tienen que hace que quieras protegerlos. Era imagen de inocencia, de bondad, de todo lo puro en el mundo. Pero, ¿o qué estaba pasando detrás de las cámaras? ¿Cómo es la vida de una niña de 8 años que trabaja 12 horas diarias, que pierde su infancia para grabar telenovela tras telenovela, que no puede ir a la escuela normal porque es demasiado famosa? Esa es la parte de la historia que el público nunca vio. Según las versiones de personas que trabajaban en producciones infantiles de Televisa en los años 90, el ambiente era complicado. Los niños actores trabajaban horarios brutales. No había las protecciones legales que existen hoy. No había límites estrictos sobre cuántas horas podían trabajar. Y la educación, aunque técnicamente requerida, frecuentemente era secundaria a las demandas de producción. Y luego estaban los rumores más oscuros, los que circulaban en la industria, pero que rara vez se hablaban públicamente. Rumores sobre productores y ejecutivos que veían a los niños actores no como niños que debían ser protegidos, sino como productos que debían ser explotados. Sobre ambientes donde los límites apropiados entre adultos y niños no siempre eran respetados. Sobre situaciones que, si hubieran sido investigadas propiamente, habrían sido profundamente problemáticas. Daniela nunca ha hablado públicamente sobre haber sufrido abuso específico durante su tiempo en Televisa. Es importante enfatizar eso. Pero el contexto general de cómo Televisa trataba a sus estrellas infantiles en los años 90, según múltiples reportes y testimonios de otros actores, era frecuentemente explotador en el mejor de los casos y potencialmente dañino en el peor. Después de Luz Clarita, los éxitos continuaron. El diario de Daniela tuvo segunda temporada. Luego vino Carita de Ángel en el año 2000 y otra telenovela infantil masivamente exitosa. Daniela, ahora con 12 años, seguía siendo la reina de las telenovelas infantiles de Televisa. Según las entrevistas que Daniela dio en esa época, recordemos que era niña siendo entrevistada constantemente. Siempre sonreía, siempre decía que amaba actuar. Siempre expresaba gratitud por sus oportunidades. Pero algunos que la conocieron en persona dicen que había algo en sus ojos, una tristeza, un cansancio, algo que no debería estar en los ojos de una niña de 12 años. Y luego estaba la presión de mantener imagen perfecta. Daniela era símbolo de inocencia, de bondad, de todo lo puro. Televisa había construido marca completa alrededor de su imagen angelical. Y eso significaba que como persona real, como niña que estaba creciendo y cambiando, tenía que conformarse a expectativas imposibles. Según algunas versiones, había control estricto sobre cómo Daniela se presentaba públicamente. ¿Qué ropa usaba? ¿Cómo peinaba su cabello? ¿Qué decía en entrevistas? Todo estaba cuidadosamente manejado para mantener la imagen de Luz Clarita, de Carita de Ángel, de la niña perfecta que el público adoraba. Pero, ¿qué pasa cuando esa niña perfecta comienza a crecer? ¿Cuándo empieza a convertirse en adolescente? ¿Cuándo su cuerpo cambia de formas que no encajan con la imagen de niña angelical? Esa es cuando la industria que la adoraba cuando era niña pequeña empieza a no saber qué hacer con ella. La transición de estrella infantil a actriz adulta es notoriamente difícil. Pocos lo logran exitosamente, y Daniela Luján, según todas las indicaciones, luchó tremendamente con esa transición. En su adolescencia, Daniela intentó varios proyectos.
telenovelas donde interpretaba personajes más maduros. Pero según los reportes, los ratings no eran los mismos. El público que la había amado como niña no necesariamente quería verla como adolescente o adulta joven. Y Televisa, siempre enfocada en los números, comenzó a darle papeles menos prominentes. Según algunas versiones de personas en la industria, Daniela también estaba cambiando personalmente. La niña dócil y siempre sonriente estaba creciendo en joven que tenía opiniones propias, que cuestionaba decisiones, que tal vez ya no estaba dispuesta a aceptar todo lo que Televisa demandaba de ella sin preguntar. Y hay rumores nunca confirmados de que Daniela comenzó a hablar sobre las condiciones de su infancia en Televisa, que empezó a cuestionar la cantidad de horas que la habían hecho trabajar siendo niña, que mencionó situaciones que la habían incomodado, y que eso no fue bien recibido por los ejecutivos, que preferían mantener la narrativa oficial de que todo había sido maravilloso. Si estas historias sobre el precio que las estrellas infantiles pagan por la fama te conmueven, si quieres entender las verdades ocultas detrás de la industria del entretenimiento que consume a los niños, suscríbete a Rostros y Destinos. Porque aquí honramos estas historias contando las verdades completas, no las versiones sanitizadas. Dale al botón de suscripción. Lo que viene después sobre el alejamiento de Daniela es revelador. A mediados de los años 2000, Daniela Luján estaba en sus últimos años de adolescencia, y según los reportes, ya no estaba consiguiendo los papeles principales que había tenido de niña. Televisa la usaba ocasionalmente en papeles secundarios, pero la era de Daniela como estrella principal parecía haber terminado. En el año 2007, con 19 años de edad, Daniela hizo algo que muchos vieron como intento de reinventarse. Posó para la revista H para Hombres, una publicación mexicana conocida por fotografías sensuales de celebridades. Las fotos no eran explícitas. Daniela estaba cubierta estratégicamente, pero era declaración clara. Ya no soy luz clarita, soy adulta. La reacción fue mixta según los reportes de la época. Algunos fans entendieron que era su forma de establecer que había crecido. Otros, especialmente aquellos que la habían conocido como la niña angelical, se sintieron traicionados o incómodos, y Televisa, según algunas versiones, no estuvo feliz con la decisión. Pero las fotos no le consiguieron los papeles adultos que tal vez esperaba. Televisa continuó dándole trabajos ocasionales, pero nada que restaurara su estatus de estrella principal. Y gradualmente, Daniela comenzó a aparecer menos y menos en la televisión. Según las versiones de personas que la conocían en ese período, Daniela estaba luchando con su identidad. Había sido famosa desde los 4 años de edad. Toda su infancia y adolescencia habían sido vividas en público. Había perdido su niñez por la fama. Y ahora que era adulta, ¿quién era ella sin esa fama, sin ese reconocimiento constante? Y también había, según algunos reportes, problemas con su familia. Los padres de estrellas infantiles frecuentemente tienen relaciones complicadas con el dinero que sus hijos generan. Y hay rumores, nunca confirmados públicamente, de que hubo conflictos sobre las finanzas, sobre quién controlaba el dinero que Daniela había ganado desde niña, sobre si ese dinero había sido manejado apropiadamente. En el año 2010, Daniela tenía 22 años y su carrera estaba esencialmente estancada. Hacía apariciones ocasionales, un papel pequeño aquí, una participación en un reality show allá, pero nada sustancial, nada que sugiriera
que volvería a los niveles de fama que había tenido de niña. Y entonces, gradualmente, comenzó a desaparecer. No fue decisión anunciada. No hubo retiro formal. Simplemente empezó a rechazar trabajos, a aparecer menos en público, a distanciarse de la industria que la había definido durante toda su vida. Según algunas versiones, Daniela estaba exhausta, física y emocionalmente agotada de décadas de ser producto público, de no tener privacidad, de que su valor como persona estuviera completamente atado a su reconocimiento y a su capacidad de generar ratings. Necesitaba alejarse para poder simplemente respirar. Otras versiones sugieren que hubo incidentes específicos que la empujaron a retirarse. Rumores de que finalmente habló, más abiertamente, sobre experiencias negativas de su infancia en Televisa y que fue efectivamente puesta en lista negra. Que la industria que la había explotado de niña ahora la castigaba por atreverse a hablar sobre esa explotación. Ninguna de estas versiones ha sido confirmada por Daniela misma. Ha dado muy pocas entrevistas desde su alejamiento, y en las pocas que ha dado ha sido diplomática. Dice que simplemente quería vivir vida normal, que estaba cansada del spotlight, que no hay drama, solo elección personal. Pero quienes conocen la industria dicen que el silencio de Daniela es significativo, que hay cosas que no puede o no quiere decir, que su alejamiento tan completo de Televisa, una empresa donde trabajó durante la mayor parte de su vida, sugiere que hay historias que no están siendo contadas. Su presencia en redes sociales es mínima. Tiene cuenta de Instagram, pero publica raramente. Las fotos que comparte son cuidadosamente curadas, usualmente de naturaleza, de viajes, muy pocas de su rostro. Es como si la mujer que fue el rostro más reconocible de México durante años ahora hiciera todo lo posible por no ser reconocida. Según algunos reportes, Daniela vive vida muy privada. Algunos dicen que está en la Ciudad de México, otros que se mudó fuera del país. Hay versiones de que trabaja en cosas completamente no relacionadas con el entretenimiento, que finalmente está viviendo la vida normal que nunca tuvo de niña. Pero también hay versiones más preocupantes, rumores de que Daniela ha luchado con depresión, con ansiedad, con el trauma de haber sido explotada como niña actriz, que su alejamiento no es solo elección de privacidad, sino necesidad para su salud mental. Estos rumores son imposibles de verificar y debemos tratarlos con cautela, pero el contexto general de lo que les pasa a muchas estrellas infantiles, especialmente aquellas que fueron tan intensamente famosas como Daniela, hace que estas especulaciones sean plausibles. Comparemos la trayectoria de Daniela con otras estrellas infantiles de Televisa de la misma era. Muchas también desaparecieron. Muchas también lucharon con la transición a la edad adulta. Y muchas, años después, han comenzado a hablar sobre el precio que pagaron por su fama infantil. Algunos han hablado sobre la presión de mantener imagen perfecta, sobre el agotamiento de trabajar horarios que serían ilegales para niños hoy, sobre la pérdida de educación normal y de infancia normal, y algunos, más ominosamente, sobre situaciones inapropiadas que experimentaron o presenciaron que los adultos a su alrededor ignoraron o minimizaron. Daniela no es la única estrella infantil mexicana que desapareció, pero es una de las más grandes que lo hizo. Y su silencio, después de haber sido tan visible durante tanto tiempo, habla volúmenes. En los últimos años ha habido intentos ocasionales de localizarla para entrevistas, programas nostálgicos
que quieren hacer reuniones de elencos de telenovelas clásicas, revistas que quieren saber qué fue de Luz Clarita. Pero según los reportes, y Daniela consistentemente rechaza estas oportunidades. No quiere hablar sobre su pasado, no quiere ser Luz Clarita otra vez, ni siquiera por una entrevista, ni siquiera por mucho dinero. Ha construido vida fuera de esa identidad y parece determinada a mantenerla privada. Algunos ven esto como admirable, como mujer que finalmente está viviendo en sus propios términos, después de décadas de vivir para otros, como alguien que entendió que la fama no era saludable para ella y tuvo el coraje de alejarse. Otros lo ven como triste, como talento desperdiciado, como estrella que podría haber hecho mucho más, pero que fue dañada por la industria que la creó, como recordatorio del precio que los niños pagan cuando son convertidos en productos de entretenimiento. Y luego están quienes sospechan que hay historias más oscuras, o que Daniela vio o experimentó cosas en Televisa que la traumatizaron. Que su desaparición no es solo sobre privacidad, sino sobre protegerse de industria que no la protegió cuando era niña vulnerable. Si esta historia te impacta, si te hace reflexionar sobre cómo la industria del entretenimiento explota a los niños, no puedes perderte nuestro video sobre las otras estrellas infantiles de Televisa que también desaparecieron o que años después finalmente hablaron sobre lo que realmente pasó. Historias que la televisión mexicana nunca quiso que conocieras. Búscalo en nuestro canal Rostros y Destinos. Lo que hace la desaparición de Daniela Luján particularmente significativa es el contraste con su fama anterior. No estamos hablando de actriz menor que tuvo papeles pequeños. Estamos hablando de niña que era literalmente una de las personas más famosas de México, cuya imagen estaba en millones de hogares diariamente, que era reconocida instantáneamente en cualquier lugar público. Y esa persona eligió, o se sintió forzada a elegir, desaparecer completamente. Eso requiere nivel de determinación extraordinario, porque la fama, especialmente cuando la has tenido desde tan joven, es adictiva. El reconocimiento, la validación, la sensación de ser importante. Alejarse de todo eso voluntariamente es increíblemente difícil. Entonces, ¿qué motivaría a alguien a hacer eso? ¿Qué tiene que pasar para que prefieras el anonimato completo sobre la fama que tuviste? Las respuestas probablemente son más complicadas y personales de lo que podemos especular desde afuera. Pero el contexto más amplio de la explotación infantil en la industria del entretenimiento nos da pistas. Sabemos que muchas estrellas infantiles, cuando crecen, hablan sobre cómo perdieron sus infancias, cómo fueron tratados como productos en lugar de niños, cómo los adultos que deberían haberlos protegido priorizaron ganancias sobre su bienestar. Y sabemos que Televisa en los años 90 era particularmente problemática en este aspecto, según múltiples testimonios. Horarios brutales para niños, educación inadecuada, presión para mantener imágenes que no eran saludables, y según algunos testimonios más perturbadores, ambientes donde los límites apropiados entre adultos y niños no siempre eran respetados. Daniela creció en ese sistema. Fue producto de ese sistema desde los 4 años hasta su adolescencia tardía. Y cuando finalmente fue lo suficientemente adulta para tener agencia real sobre su vida, Asua eligió alejarse completamente. Esa elección habla por sí misma. Incluso sin que Daniela diga una palabra públicamente sobre por qué se fue,
su alejamiento completo de la industria que la hizo famosa, dice mucho sobre su experiencia en esa industria. Comparemos brevemente con estrellas infantiles americanas que han hablado abiertamente sobre sus experiencias. Jeanette McCurdy escribió libro completo sobre el abuso que sufrió como niña actriz. Drew Barrymore ha hablado sobre adicciones que desarrolló siendo niña en Hollywood. Muchos niños actores de Disney han compartido historias sobre presión, control y explotación. En México, esas conversaciones apenas están comenzando. Y figuras como Daniela, que eligieron el silencio, son parte de esa historia, tanto como aquellos que han hablado, porque su silencio sugiere que hay cosas que no pueden o no quieren decir, razones por las que prefieren desaparecer que confrontar públicamente lo que vivieron. En el año 2024, Daniela Luján tiene 36 años de edad. Está en edad donde muchas actrices mexicanas están en su prime, pero ella está completamente fuera del ojo público. Ha estado ausente de la televisión y del cine durante más de una década de forma significativa. Y según todos los indicios, está feliz con esa decisión. O al menos más feliz de lo que estaría si siguiera en la industria. Sus pocas apariciones públicas la muestran relajada, sonriendo genuinamente, de formas que algunos dicen que no sonreía cuando era niña actriz, forzada a sonreír en demanda. Ha construido vida fuera del entretenimiento. Los detalles son escasos porque valora su privacidad. Pero según algunas versiones, está involucrada en proyectos creativos más pequeños, ni cosas que le dan satisfacción personal sin la presión ni la exposición de la televisión masiva. Y no tiene presencia en redes sociales de la forma que se esperaría de ex-celebridad. No está tratando de mantener relevancia. No está compartiendo cada aspecto de su vida. No está monetizando su fama pasada. Simplemente está viviendo. Algo que no pudo hacer durante las primeras 2 décadas de su vida. Algunos fans que crecieron viéndola como Luz Clarita se sienten tristes de que desapareció. Quieren saber qué fue de ella. Quieren verla en televisión otra vez. Extrañan a la niña que los entretenía cada tarde. Pero esos sentimientos, aunque comprensibles, son fundamentalmente egoístas. Porque Daniela no debe su vida a esos fans. No debe seguir actuando porque la gente la extraña. Ya dio suficiente siendo niña y adolescente. Trabajó más antes de los 20 años de lo que la mayoría de la gente trabaja en toda su vida. Si ahora quiere privacidad y anonimato, lo ha ganado absolutamente. Pero su historia es un recordatorio importante de lo que les hacemos a los niños en nombre del entretenimiento, de cómo los convertimos en productos y luego nos sorprendemos cuando no quieren ser productos más, de cómo la industria consume niños y luego los descarta cuando ya no son tan rentables. Entonces, ¿cuál es el legado de Daniela Luján? Es pregunta complicada porque su legado es dividido entre 2 versiones de ella misma. Está el legado de Luz Clarita, de la niña actriz brillante que entretuvo a millones, cuyas telenovelas todavía son recordadas con cariño por generación entera, quien tenía talento genuino y carisma que pocos niños poseen. Esa parte de su legado es permanente e innegable, pero también está el legado de su desaparición, de estrella infantil que creció y eligió alejarse completamente, cuya ausencia habla sobre su experiencia en la industria tan elocuentemente como cualquier entrevista podría.
quien representa todas las estrellas infantiles que fueron explotadas y que nunca recibieron la protección que merecían. Es legado de advertencia sobre el precio de la fama infantil, sobre cómo el entretenimiento que consumimos frecuentemente viene a costa del bienestar de los niños que lo producen, sobre cómo deberíamos cuestionar sistemas que permiten que niños de 8 años trabajen 12 horas diarias porque estamos entretenidos por los resultados. Y es legado de agencia eventual, de mujer que finalmente, como adulta, tomó control de su propia vida, que dijo no a industria que la había controlado desde que era niña pequeña, que eligió su bienestar sobre fama y reconocimiento, que priorizó su salud mental sobre las expectativas de fans y ejecutivos. Daniela Luján desapareció sin dejar rastro en el sentido de que dejó la vida pública completamente, pero dejó legado en las memorias de quienes crecieron viéndola, en las conversaciones sobre explotación infantil que su ausencia ayuda a impulsar, y en su propia vida, que finalmente está viviendo en sus propios términos. Aún no sabemos todos los detalles de por qué se fue. Probablemente nunca los sabremos. Y tal vez eso está bien. Tal vez Daniela merece mantener esas razones privadas. Ya dio suficiente de sí misma al público. Lo que sí sabemos es que la niña estrella que parecía tenerlo todo, eligió dejarlo todo atrás. Y esa decisión, sin importar las razones específicas detrás de ella, fue probablemente la más valiente que tomó en su vida. Daniela Luján, Luz Clarita y la niña que brillaba en cada pantalla de televisión mexicana, desapareció. Y en su lugar hay mujer adulta viviendo vida que eligió. Vida privada, vida tranquila, vida finalmente suya. Eso no es tragedia, es liberación. Aunque para los que la extrañan en sus pantallas pueda sentirse como pérdida. La verdadera tragedia fue lo que la industria le hizo cuando era niña, que no podía defenderse. La historia de éxito fue cuando creció lo suficiente para alejarse. Y el misterio que permanece es exactamente qué experimentó que hizo que alejarse fuera necesario. Esa es la historia de Daniela Luján, la niña estrella que desapareció sin dejar rastro, excepto los recuerdos, las preguntas y el legado complicado de fama infantil en México.